Diciembre me gustó pa' que te vayas, aunque en esta ocasión para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación tendrá que ser octubre. La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que octubre es el mes límite para aquellas personas que trabajan en su gobierno que busquen un cargo público para el próximo año, para el 2021. ¿Y qué creen? Ya empiezan a prepararse para irse, para dejar los cargos públicos, o bien ya lo han comenzado a hacer. Comienzo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Esto lo dijo en una videocharla que tuvo con estudiantes de la Universidad de Harvard en México hace apenas unas horas. Escuchemos lo que comentó. El presidente ya estableció en una mañanera hace unos días que todos aquellos que tengamos aspiraciones político-electorales deberemos renunciar antes del 31 de octubre. Por mi trayectoria política administrativa, por mi vinculación al Estado, sería mi interés de participar en este proceso con deseos de extender la política de la 4T al estado de Sonora. Ya lo sabíamos, eran rumores casi confirmados, pero ahora lo escuchamos de viva voz del secretario de Seguridad. Dice, nos tenemos que ir a más tardar el último día de octubre, pero quien ya se fue, quien ya renunció a su cargo como delegado, fue Amílcar Sandoval Ballesteros, delegado en Guerrero, hermano de Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. Él ha sido un servidor público polémico porque ha sido acusado en varias ocasiones de aprovechar los programas sociales para promoverse, para promover su candidatura a gobernador. Hoy ha anunciado ya oficialmente su renuncia, se hizo un evento en donde estuvo acompañado de militantes de Morena, de alcaldes, de regidores, de legisladores, de servidores públicos diversos, justo para hacer este anuncio. Se están acomodando o reacomodando las fichas y lo que falta. Así comenzamos. Este será un video sin clips intermedios, ya los que acabamos de ver ya fueron todos, porque vamos a hablar justo de la discusión que hubo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la consulta presentada, la solicitud de consulta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se enjuicie a los expresidentes. En específico, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Y ha presentado esta iniciativa, llegó al Senado, el Senado posteriormente lo revisaron ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unas horas, quien acaba de dar el aval. Pero hay dos grandes detalles en lo que se discutió, en lo que se habló justo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero leerte, quiero que comparemos las preguntas. Uno de estos detalles está justo en el cambio de las preguntas, en el cambio de la pregunta que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Metió mano en la redacción de la pregunta. Lo que Andrés Manuel López Obrador quería para la consulta decía de la siguiente manera: ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? La pregunta era muy directa. Habla sobre las personas, sobre investigaciones, sobre sanciones, sobre delitos.
Se llegó a este día, a este 1 de octubre del 2020, con los ministros presentando, uno de ellos, el proyecto de dictamen que decía no va a pasar. Este ministro lo somete a votación y se da justo la discusión y oh sorpresa, la primera sorpresa del día. Los ministros declararon que sí procede, sí es constitucional la realización de esta consulta. Ahí empezaron los festejos que llegaron de manera muy temprana porque todavía quedaban pendientes dos temas. Y esto lo hice alusión, lo mencioné en Twitter y en Facebook. Uno, la redacción de la pregunta. Sabíamos que los ministros iban a discutir si la pregunta enviada por el presidente de la República se iba a respetar o si los ministros iban a cambiar la redacción, ya sea modificar un poco o cambiar completamente la pregunta. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La pregunta final, la que ya determinaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice de la siguiente manera: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esta pregunta se ha convertido en un asunto muy general. Para empezar, ¿quién respondería que no está de acuerdo con ello? Decir de hecho que no se está de acuerdo con que se hagan acciones pertinentes para ver qué acciones hicieron quienes los hayan hecho para que haya justicia o para las víctimas, pues de alguna manera podría ser decir que no o negarse a la justicia, podría ser inconstitucional. Y justo la pregunta, ¿es necesario hacer una consulta para esta pregunta? ¿Cuánto va a costar el convocar a los ciudadanos para responder a esta pregunta? ¿Qué es lo que omite la Suprema Corte de Justicia respecto de lo planteado originalmente por el Ejecutivo? Omite, uno, nombres. En lugar de hablar de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, dice literal sobre actores políticos, quienes hayan sido los actores políticos, desde el de más arriba hasta el de más abajo. Es general, no es en específico. Otra cosa que omite, que quita, es la referencia a las investigaciones. La pregunta de López Obrador decía o dice, señala, ¿estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen? Y en el caso de la Suprema Corte, la pregunta es, ¿estás de acuerdo o no con que se lleven a cabo las acciones pertinentes para emprender un proceso de esclarecimiento, no de investigación? Otra cosa que eliminan son las sanciones. La pregunta de López Obrador señala que, repito nuevamente, ¿estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen? Y la pregunta de la Suprema Corte evita la palabra sanción. Es acciones pertinentes para el esclarecimiento de las decisiones políticas encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Pero no hay ni una sola referencia a las sanciones. Otra cosa que omite la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tema de la persecución de delitos. Lo que Andrés Manuel López Obrador propuso es, ¿estás de acuerdo con que se investigue y en su caso se sancione la presunta comisión de delitos? La pregunta de la Suprema Corte no habla de delitos. Lo vuelvo a leer para que veamos que se trata de una pregunta deslactosada, ligera, light, desinflada. ¿Estás de acuerdo o no con que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Esta es la pregunta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué ocurre? Bueno, no se puede modificar la pregunta. Ya, esta es la pregunta final. Le guste o no al presidente. De hecho, durante la misma discusión del tema, hubo un ministro que dijo, si al presidente, si al titular del Ejecutivo no le gusta la pregunta, pues puede desistirse de hacer la consulta. Puede decir, no me gusta la pregunta, ya no quiero que haya consulta, y se acabó. Quien hizo este comentario fue Juan Luis González Alcántara. La celebración respecto de que es constitucional la consulta llegó muy temprana porque justo quedaban estos temas pendientes. Este tema, el de la discusión de la pregunta, pero el segundo tema que quedaba pendiente es si iba a ser una consulta vinculante. ¿Esto qué significa? Independientemente de la pregunta, si el resultado en la consulta iba a derivar en obligar a alguna autoridad a hacer algo. Que no sea una pregunta de ocio, de decir, ¿quieres que se enjuicie a los expresidentes? Sí. Ah, bueno, ya, resultado, sí quieren. Punto, y se acabó. Puede parecer algo obvio, tonto quizás, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación debía definir si iba a ser vinculante. ¿Qué iba a implicar o qué puede implicar si la gente vota por el sí en la pregunta que fuera? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Qué autoridad debe reaccionar? Y en específico, lo que le interesa al presidente de la República, según lo plasmó en la pregunta, es si la gente vota porque sí, entonces las fiscalías correspondientes, sea General de la República o de algún estado, y el Poder Judicial, también de la Federación o de los estados, deben entonces de perseguir los delitos y de aplicar las sanciones, si es que se hace una consulta vinculante. Y si no, simplemente queda allí nada más con el papel al decir, sí, sí quieren, punto. ¿Qué ocurrió sobre este tema? Los ministros omitieron debatir esto. Lo iban a hacer, pero ya no lo hicieron. Quedó pendiente. Por lo tanto, no solamente se trata de una pregunta light, una pregunta deslactosada, sino que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de si la gente vota por el sí. ¿Qué significaría que la gente decida que, y repito la pregunta, ahora en forma de afirmación, si la gente dice que sí se está de acuerdo con que se lleven a cabo las acciones pertinentes, eso es lo que hay que definir, lo que tenían que definir. ¿Cuáles van a ser esas acciones pertinentes para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Eso no se definió y quedó allí en el limbo. Será un tema seguramente de continuar el presidente, el titular del Ejecutivo, con esta consulta bajo esta pregunta, será un tema a discusión posterior. ¿Qué es lo que sigue ahora? La Suprema Corte tiene 24 horas para enviar justo esta resolución a la Cámara de Senadores. Los senadores deben de revisarlo, deben de aprobarlo, se requiere de mayoría simple para que lo aprueben. Una vez aprobado, se manda a la Cámara de Diputados, lo mismo tendrán que hacer los diputados, y una vez que lo aprueben, tienen que emitir la convocatoria a la ciudadanía para que vaya a votar en esa consulta y le pasan la estafeta al Instituto Nacional Electoral para que realice la consulta. Recordemos, para que la consulta tenga validez se necesita la participación de al menos el 40% del padrón electoral. Debe de acudir al menos el 40% de los ciudadanos a votar. Si acuden menos, sea el resultado que se obtenga, no tendrá validez. Esto es lo que está por venir en las próximas horas. También, bueno, hay otro tema que está también dentro de la polémica en torno de todo ello. El gobierno federal quiere que esta consulta se haga el día de las elecciones, pero la ley señala que se tendrá que hacer el primer domingo de agosto, más no el primer domingo de junio, cuando serán las elecciones. Es una pregunta muy general, es una pregunta que no da certeza
en realidad de absolutamente nada. Hay críticas al gobierno federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de la oposición, de acusarla de haberse subordinado a los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador por decir que es constitucional la consulta. El punto es que en realidad no es motivo para quienes quieren la consulta del presidente, no es motivo de celebración aún daba las características de la pregunta y que no se sabe si será vinculante. Falta un tema, un punto muy importante en todo esto, muy importante, la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tendrá que decir? ¿Seguirá en pie? ¿Le gustará esta pregunta con todas las implicaciones? Bueno, eso indiscutiblemente será un tema que abordará al menos o por muy tarde en la próxima conferencia matutina, mañana. Y ahí estaremos al pendiente. Así que te invito a que me sigas en este canal, te suscribas al canal secundario, El Caporal en Vivo, en Twitch. También estoy transmitiendo en Twitch 12:30 de la noche. Sí, 12:30 de la noche. Por cierto, nos vemos aquí a las 11:30 de la noche también en este canal. En el resto de las redes sociales, recuerda, estoy enviando una selección de noticias a tu correo electrónico gratis todos los días de lunes a viernes, así que tú puedes recibir este boletín informativo suscribiéndote. En la descripción de todos mis videos están todas las ligas para que me sigas en Facebook, Twitter, recibas los boletines, Twitch, todo. Muchas gracias por ver este video hasta el final y nos vemos 11:30 aquí en este canal.